la bienvenida precisamente a Óscar Sumar, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur, y Arturo Ayala, dirigente de Juntos por el Perú. Ahí los tengo a los dos. Muy bienvenidos. Yo creo que no se han visto desde los tweets cariñosos que se enviaron en las redes sociales. Muy bien, muchas gracias por haber aceptado este debate. Muy bien, es muy bueno estar con ustedes porque enriquece, conocemos más, tenemos dos puntos de vista y así vamos a tener las cosas claras, las cosas por su nombre y vamos a sacar conclusiones. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Entonces, empezamos. Vamos a hacer las reglas del debate, van a ser las mismas que en cualquier otro debate, 1,5 minutos para cada uno, y la única que puede interrumpir aquí cuando quiere soy yo. Nada más, esas son las reglas del debate. Muy bien, entonces vamos a empezar. ¿Les parece que empecemos con Arturo Ayala para que nos cuente un poco de qué se trata esto? Porque no lo hemos entendido bien. Vamos a empezar por un tema que maneja muy bien el señor Sumar, porque es decano de la Facultad de Derecho, y es un tema que a mí me interesa también porque hay contradicciones, Arturo. Hay contradicciones de cómo se va a llevar a cabo el cambio de constitución. Porque mientras que Pedro Castillo dice que se puede cambiar y que se va a respetar la constitución y lo que el pueblo quiera, Cerrón, y aunque tú no quieras aceptarlo, Cerrón hasta presenta jales. Y en tu Twitter has puesto, qué buen jale, y lo presenta Cerrón, pues. Entonces está metido en el cogollo de las decisiones. Entonces, él da una explicación, de que da una explicación que todos los expertos dicen que es inconstitucional, que en realidad no se pueden estos caminos. ¿Me puedes explicar cómo se va a hacer para hacer la Asamblea Constituyente? ¿Cuáles son los caminos? Para después preguntar al experto, al señor Sumar, si se puede, si no se puede, y si Perú Libre y todos los partidos que lo acompañan, lo apoyan y que son los garantes de que van a respetar la democracia, en realidad están yendo por el camino constitucional. Sí, gracias Karina, buenas tardes a Óscar. En primer lugar, señalar de que yo no soy vocero de Perú Libre ni de la candidatura de Pedro Castillo. Lo sabemos. Soy, como ya lo dijo Karina, soy dirigente de Patria Roja, que es parte de Juntos por el Perú, y hemos dicho que vamos a votar por, efectivamente, Pedro Castillo, ¿no? En ese sentido, digamos, ellos deben responder algunas cosas mucho más precisas, pero yo sí creo que es importante hablar de que desde las izquierdas, yo milito desde los 15 años, desde hace muchos años hemos planteado la necesidad de una nueva constitución. Hemos planteado la necesidad de una nueva constitución, ¿por qué? Porque creemos que esta está agotada. Creemos que tiene un origen también muy oscuro, ¿no? Recordarán a Juan Chávez Molina, tribuno del Jurado Nacional de Elecciones, que incluso denunció fraude. Tiene un par de libros dedicados a señalar cómo se cambiaron las cifras en las boletas de Arequipa o del extranjero. Entonces, con los años, Álvaro Orlandini, que no tenía nada de izquierda, que era de Acción Popular, decía que esta era una constitución bastarda. Igual, otros dirigentes de diversos partidos. Entonces, creo que lo que necesitamos en el Perú es un proceso de refundación. Y en este acuerdo que se ha tenido, en general, estas firmas de documentos, he señalado que hay un camino en torno a la modificación del artículo 206 en los plazos que la actual Constitución señala. Y que creo que ese es un camino interesante que va a generar un debate amplio, democrático y ciudadano por la nueva Constitución. Muy bien, entonces no sé, en realidad no te he entendido muy bien cuáles son los pasos que se van a dar para hacer este cambio de constitución, pero ahora le toca el turno al señor Sumar. En realidad yo lo que le escuché y se me ha quedado ahí dando vueltas en la cabeza es lo que dijo Cerrón, ¿no? Cerrón dijo de que en realidad lo que se podía hacer era cerrar el Congreso, que pidan la confianza, si es que no le daban la confianza se cerraba el Congreso. ¿Tiene en realidad sustento legal lo que dicen desde Perú Libre y las izquierdas para cambiar la Constitución? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. También un saludo a Arturo.
Bueno, en realidad es complicado porque tengo que responder de alguna manera a ambos, ¿no? Por un lado, lo que a mí más me preocupa es el discurso de Cerrón, ¿no? Cerrón, algo que no creo que Arturo comparta, ha dicho abiertamente que él quiere perpetuarse en el poder y eso es un riesgo, siendo que él es el líder del partido que probablemente llegue a la presidencia. Ellos van a tener el poder en el Perú y su líder, Cerrón, acaba de decir hace pocos meses que su objetivo es perpetuarse en el poder. Y luego, en unas declaraciones más recientes, el mismo Cerrón dice que, por ejemplo, él planea forzar una cuestión de confianza en el Congreso y que ahí él podría disolverlo y luego forzar también una asamblea constituyente. Entonces, más allá de la opinión que nosotros podamos tener sobre la conveniencia o no de cambiar la Constitución, esa forma antidemocrática que plantea Cerrón y esta voluntad dicha por él mismo de perpetuarse en el poder, sin duda es algo que a todos nos debería preocupar. Y yo ahí, en verdad, creo que tanto a los de izquierda como a los de derecha, o sea, porque la izquierda moderada. Muy bien, se acabó el tiempo. Te digo, Arturo, nos debe preocupar a todos, como dice Oscar, es antidemocrático. Lo que yo venía diciendo es que el propio Castillo ha firmado un documento frente a todos donde señala que el paso para cambiar la Constitución es la modificación del artículo 206, que en 2 legislaturas va a dar pase a una nueva forma de generar una nueva Constitución. Oscar, que digamos maneja el tema constitucional, no me negará que por lo general las constituciones a veces no señalan cómo generar una nueva, ¿no? Porque estas se señalan o se entienden como perennes de alguna manera. Entonces, el camino acá es efectivamente la modificación del artículo 206, eso ya lo dijo Castillo, ¿no? Efectivamente, Cerrón, otros dirigentes pueden tener una perspectiva, pero el candidato presidencial es Pedro Castillo, y yo creo que lo importante acá es dar calma, porque hay una necesidad desde varios sectores populares de cambiar la Constitución. Eso es lo primero. Y los pasos ya se señalaron, firmados por el propio Castillo. Yo no creo que hay que generar desconfianza, todo lo contrario. Hay un espíritu ciudadano de cambiar las cosas, evidentemente. El 50% del país busca cambios moderados, el 30% del país busca cambios más radicales. Creo que hay que respetar ese sentimiento de cambios, de búsqueda de salir de esa situación. Hemos vivido una situación lamentable. Yo perdí a mi padre como trabajador de salud en la pandemia. Miles de trabajadores expuestos. ¿Te acuerdas que en la primera ola eran el sistema de salud? Los trabajadores tenían que cubrirse con bolsas de plástico, comprar sus propias mascarillas. Creo que la gente quiere una salida a esto y entiende el cambio constitucional como una forma en la cual refundamos y tenemos un nuevo inicio como patria. Oscar, ¿se puede cambiar así la Constitución? Dicen que ya firmó un papel. ¿Se puede cambiar tal como lo ha manifestado Arturo? ¿Es el camino constitucional? De hecho, gracias por reconocer que yo soy el que acá sabe de derecho constitucional, Arturo, porque en realidad la Constitución sí tiene un mecanismo para modificarse totalmente. De hecho, el artículo 206 dice la modificación total o parcial de la Constitución. Entonces, no es verdad que la Constitución no tenga un mecanismo para modificarse. Y también, o sea, yendo al tema de cuántas personas quieren un cambio radical, creo que más allá de encuestas, también hay que tomar en cuenta la votación, ¿no? La votación en Perú, ¿cuántas personas han votado por las personas que quieren un cambio radical? La mayoría de peruanos, es muy difícil sostener eso. Por otro lado, se habla de la encuesta, que el 50% quiere cambios moderados. Primero habría que entender qué cosa es un cambio moderado, ¿no? Cuando yo hablo de un cambio moderado, ¿quiero cambiar el texto de la Constitución o lo que quiero es que cambien las políticas? Porque el marco constitucional actual, de hecho, permite gobernantes tanto de izquierda como de derecha, como en el pasado ha sido, por ejemplo, el gobierno de Ollanta, o podríamos debatir si el gobierno de Toledo también era en algún punto, por lo menos, cercano a ideas de izquierda. Y esos cambios moderados, por ejemplo, de un gobernante que sea más tirado hacia la derecha o uno más tirado hacia la izquierda, lo permite actualmente nuestro marco constitucional.
Ahora, personas que quieren... Muy bien, entonces nuestro marco lo permite y además ha refutado eso de que la mayoría lo quiere y ha puesto en tela de juicio pues cuánto han sacado en realidad. Sí, Karina, yo he mencionado el artículo 206 efectivamente, creo que es el camino que ya el propio Castillo se comprometió y esa va a ser la forma. Y hay necesidad de cambios y creo que la gente lo está diciendo a través de las encuestas y eso es lo objetivo, hay que responder a esa necesidad de cambios. Y cuando hablamos de cambios moderados o cambios en general, hablamos de cuál es la opción de cambio. Yo no creo que nadie que nos escuche acá va a pensar de que Keiko Fujimori es la opción de cambio para algo. Creo que el camino de los cambios está por el lado de Pedro Castillo, efectivamente. Y él no tiene el poder militar, no tiene el poder económico, no tiene el poder de los medios, más bien generaría un cierto equilibrio democrático en nuestro país, que es lo que necesitamos. Hemos tenido por 30 años un mismo modelo, el desarrollo de una misma política, los mismos tecnócratas en el MEF, la misma línea de trabajo económico que, digamos, ha dejado muchas insatisfacciones, porque la gente lo siente, la gente quiere un poco más de apoyo, quiere un poco más de solidaridad, de trabajo incluso de defensa de la educación, la salud pública. Eso es lo que la gente también ha apostado. Por algo también Pedro Castillo ha sido la primera minoría, ¿no? O sea, ha ganado la primera vuelta. Hay que respetar ese sentimiento que hoy también es mayoritario en las regiones. Los gobiernos hasta ahora que hemos tenido son gobiernos de derecha. El de Ollanta, que nos quiso clavar una ley Pulpín, o el de Toledo, que avanzó en la firma del TLC con Estados Unidos. Creo que son tiempos de cambios, no hay que tenerle miedo al cambio y hay que ser democráticos. Se puede tener gobiernos de izquierda o de derecha en perfecta democracia, creo, y ese es el camino de Pedro Castillo ahora. Muy bien, entonces, Óscar, pero sí existe un camino constitucional. El problema aquí, como tú nos has explicado, está enmarcado en la Constitución, en el artículo 206. El problema es que hay dudas porque se ha cambiado mucho de versión desde el lado de Pedro Castillo. Sí, efectivamente, esto de querer dar confianza, en verdad creo que no es una tarea de traductores, intérpretes o allegados. El mismo Arturo está diciendo, él no es el representante de Perú Libre. El que sí es representante de Perú Libre es Cerrón. O sea, Cerrón de hecho es el líder del partido. Y eso no lo han negado, es el líder del partido. Y el líder del partido Cerrón prácticamente nos dice en nuestra cara que quiere hacer un golpe de Estado. Entonces, actualmente yo puedo decir, sí, voy a modificar el artículo 206, pero ¿qué pasa si no tengo ninguna mayoría en el Congreso? ¿Lo puedo hacer? ¿Acaso con los votos que tiene Perú Libre en el Congreso podría modificar el artículo 206? No lo puede hacer. Entonces, por eso es que Cerrón justamente propone mecanismos inconstitucionales para hacerlo, ¿no? Y por otro lado, hablando del modelo económico y la necesidad de cambios, lo que propone Castillo, de hecho lo teníamos en Perú antes de la Constitución del 93, y antes de la Constitución del 93, ¿qué teníamos? Teníamos 50% de pobreza, hoy día tenemos 20%, teníamos 20% de pobreza extrema, hoy día tenemos cerca del 3%. Y si me voy a cada uno de los indicadores económicos relevantes, hoy día estamos mejor que lo que estábamos en 1990. Entonces, ese cambio, entre comillas, ese cambio radical, no es... Arturo, ¿qué es lo que pasa si es que no consiguen los votos en el Congreso de la República y no hay manera de modificar el artículo 206? Antes quería responder lo último que señaló Óscar, ¿no? Yo creo que la gente sí tiene una mayoría que piensa en cambios moderados, pero ¿quién te va a garantizar los cambios moderados? Recuerdan que Alan prometía acabar con las services y una serie de propuestas reformistas que no cumplió. Yo creo que la gente es inteligente, el pueblo es inteligente, se vota por Castillo porque sabe que Castillo no tiene mayoría parlamentaria, no tiene el poder empresarial, no tiene el poder de los medios, no tiene el poder militar. Entonces, más bien, ese equilibrio democrático y progresista puede hacer una gestión interesante en salud, educación, que es lo que necesitamos en este país. Cuando hablamos del modelo, hablamos de que al año 2004 teníamos 48% de pobreza. Yo creo que se le atribuye a la Constitución una varita mágica que no es
la adecuada, porque eso se debe más a la política fiscal o al boom de minerales, ¿no? La derecha y los sectores de poder han hecho lo que han querido con esta constitución realmente, y lo que se busca es una refundación. Así has tenido Aeroperú, has tenido TANS. Yo creo que esta es una constitución demasiado reglamentarista. Es la única de América Latina que tiene contratos ley en rango constitucional. Es la única que iguala el capital extranjero con el nacional. Y me parece que son excesos realmente, y necesitamos una constitución mucho más amplia, flexible, democrática. Yo no quiero una constitución de izquierda, quiero una constitución de consenso en la sociedad, cuestión que no ha habido en este proceso por una serie de No logran los irregularidades votos. y la gestión del presidente Fujimori. Si no logran los votos para cambiar la Constitución, si no logran los votos... Creo que entonces va a ser una disputa en el Congreso y se llegará, y si no, se esperará un siguiente momento, al 2026. Creo que hay que tener confianza democrática en este proceso, Karina. Oscar, vamos a pasar al modelo económico, ¿no? Perú Libre y las izquierdas que lo están acompañando propugnan la economía popular de mercado, ¿no? Bexy Chávez ha hablado cómo se ha utilizado en Ecuador y Bolivia. Ahora desde Perú Libre han dicho que no se estatizará, sino se nacionalizará. ¿Qué significa eso? ¿Hay diferencia? No, de hecho es una distinción ridícula que hace Pedro Castillo, no hay ninguna diferencia. Y ahora, respondiendo a la pregunta, el modelo económico peruano, a la izquierda le gusta definirlo como un modelo neoliberal, pero dista de serlo. De hecho, lo que tenemos actualmente son políticas ortodoxas que son recomendaciones del Banco Mundial desde los años 60, ¿no? ¿Qué es lo que quieren cambiar exactamente? ¿Quieren cambiar la estabilidad monetaria? No creo. ¿Quieren cambiar la moderación fiscal? No creo. ¿Quieren cambiar la apertura comercial? Bueno, sí, de hecho, todas esas cosas son las que quiere cambiar Castillo. Quiere, por ejemplo, prohibir las importaciones. Quiere estatizar o nacionalizar, como él lo quiera llamar. Quiere, de hecho, su propio plan lo dice, no le interesa la estabilidad monetaria. Lo dice literalmente. Quiere la estabilidad microeconómica, pero no la macroeconómica. Y por otro lado, lo que quiere cambiar, o sea, no quiere un cambio para mejor, lo que quiere es convertirnos, y lo dice su propio plan, en un régimen comunista, que es, de hecho, como se define al decir que es marxista-leninista. Y el régimen comunista, de hecho, no cree en la propiedad privada, no cree en la inversión, y tampoco cree en la democracia. De hecho, no hay ningún país comunista en el mundo que sea simultáneamente democrático. No hay ni uno. Arturo. Voy a empezar por lo último, que es un tema de geopolítica básica y un poco de historia. Hace unos años el Partido Comunista ganó en Chipre, tuvo sus 5 años, Unión Europea incluso, dejó el gobierno cuando perdió, igual en Moldavia, igual ahora en Nepal. Acá nuestros vecinos, o no tan vecinos, en Guyana, gobierna un partido marxista-leninista, y encima se pelea con Venezuela, ¿no? Entonces, yo creo que si de verdad somos académicos, hay que serlo de verdad en el sentido del estudio y dejar de meter miedo. Los chinos o los vietnamitas se reclaman como marxistas-leninistas y tienen una economía muy interesante y han enfrentado la pandemia de manera muy interesante. Siempre, por lo general asistimos a conversatorios, a charlas con ellos. Hay que perder el miedo. Acá Castillo no es comunista, Castillo nunca ha militado en un partido comunista. Yo soy comunista, yo he militado desde los 15 años en un partido comunista como Patria Roja. Pero Castillo no lo es un dirigente sindical que ha sido ahora llamado a esta coalición de Perú Libre y seguramente él tiene una perspectiva también distinta, propia, muy particular, como ya lo han visto, que garantiza como profesor el tema de la educación, que garantiza el tema de la salud, que creo que son cosas que la gente quiere. Por otro lado, es importante entender de que la situación no está bien. La pandemia nos ha dejado con 3 millones de empleos menos, la pandemia nos ha llevado con 100.000 personas fallecidas, nos ha dejado con 3.000 colegios privados cerrados, porque la educación no puede ser parte de la lógica de mercado. Nos ha dejado con 1 de cada 5 universitarios fuera del sistema educativo porque no pueden pagar una pensión o no tienen acceso a internet. Oscar, ¿qué le tienes que decir? Bueno, claro, sí. Los ejemplos que pone Arturo realmente son risibles, ¿no? O sea, dice, miren, el comunismo sí funciona en el mundo. Por ejemplo, miren los exitosísimos casos de Nepal y Guyana. Por favor, ¿no? Veamos
si China, por ejemplo, es una dictadura, veamos si Venezuela es una dictadura, veamos si Cuba es una dictadura. Cuando hablamos de la relación intrínseca que hay entre el comunismo y la dictadura, nos saca ejemplos de Nepal y Guyana. O sea, ¿es broma o es en verdad? Y luego dice, hablan mucho del modelo económico, ¿no? Del modelo económico y cómo esto nos afecta. En verdad lo que la gente quiere, la gente no son académicos, ¿no? Ni siquiera Castillo, que probablemente va a ser nuestro presidente, es académico. La gente cuando le hablan de modelo económico, ¿acaso está pensando, sí, vamos a reformar el artículo tal o cual de la Constitución? No, la gente efectivamente está pensando en salud y educación. ¿Y cuál es el legado del líder de Perú Libre en salud en Junín? ¿Cuál es el legado? En la anemia, en la falta de hospitales, en la no ejecución del gasto y finalmente en estar preso por corrupto por utilizar la plata de los peruanos y metérsela al bolsillo. Y Castillo, ¿qué ha hecho como dirigente más allá de no dejar que evalúen a los maestros? ¿Qué ha hecho por la educación? Castillo, cuando ha tenido la oportunidad. Muy bien, entonces ahora sí te doy la última palabra para que despedir este debate. Muchísimas gracias a los dos y tú tienes la última palabra, Arturo. Sí, bueno, yo creo que mucha de nuestra política económica depende de cuán bien le vaya a los comunistas chinos, ¿no? Que nos compran hartos minerales. Pero fuera de eso, partamos de nuestra realidad, como diría Mariátegui, partir sin calco ni copia. Creo que es fundamental entender al país de acuerdo a sus características y no damos más. Mariátegui decía que teníamos una clase dominante, pero que no era clase dirigente. Estamos a semanas del Bicentenario, no sabemos qué celebrar, no han construido un país moderno, no tenemos educación, no tenemos salud y quieren seguir gobernando los mismos. Yo creo que el país necesita cambios y no hay que tenerle miedo al cambio y no hay que meter miedo. El candidato es Castillo, nadie más. Entonces hay que aportar más bien al debate democrático, académico, como hemos tenido acá, creo, de alguna manera, y creo que eso es lo fundamental. Un país se construye así, con encuentros. A veces las diferencias nos aproximan y creo que hay que tener ese talante democrático, dejar de adjetivarnos, ¿no? Porque somos al final parte de una misma comunidad y queremos lo mejor para el país. Y los que han llevado las riendas de este país hasta ahora nos han llevado al barranco. La gente sigue muriendo. Muy bien. Y creo que eso hay que cambiar. Ahora le doy el mismo tiempo a Óscar para que también se despida con 1 minuto. Claro, a mí yo saludo la apertura al diálogo de Arturo, pero por otro lado se encuentran algunas contradicciones, ¿no? Que él diga por un lado que no al miedo, pero por otro lado nos muestra una figura fatalista sobre lo que ha ocurrido en Perú en los últimos 30 años, no solo fatalista, sino inexacta, ¿no? Ninguna persona que vea de manera seria los gobiernos de Perú en los últimos 30 años diría que ha sido un gobierno de derecha, ¿no? Ollanta-Humala, para empezar. Y luego decir que las cifras en Perú, o no hablar de las cifras, hablar de la realidad, de lo que la gente palpa en el día a día. Veamos cosas como acceso a la educación, acceso al internet, mortalidad infantil, cosas tan básicas como electricidad, por Dios, cosas tan básicas como cuánta gente en el 2000 pertenecía al nivel económico E. Bueno, muchísimas gracias. Han tenido el mismo tiempo. Muchas gracias por este debate. De hecho, que los vamos a tener después porque es muy interesante tener sus puntos de vista y enriquece a los votantes. Muchas gracias a los dos por estar aquí en Elige Bien. Muchas gracias en Las Cosas por su nombre.